Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 15 de junio. El canciller Luis Videgaray Caso afirmó que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida. El titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, elogió a las fuerzas de seguridad de nuestro país. El presidente Peña aseguró que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad. En 2016, las exportaciones de productos agropecuarios ascendieron a $30,000 millones. Pemex, a través de un comunicado, confirma la muerte de un bombero en el incendio que se registró en la refinería de Salina Cruz. Apareció muerto en su celda el presunto violador y asesino de la niña Valeria. El director del penal Nesa Bordo ya fue destituido. En noticias internacionales, aumentó a 17 el número de muertos por el incendio en una torre residencial en Londres. Y en noticias deportivas, México y Portugal continúan su preparación de cara a la Copa Confederaciones. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este jueves, 15 de junio, quincena, 15 de junio ya de 2017. En Miami, en la Florida, se realiza la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Ahí, representantes de muy alto nivel de Estados Unidos, de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, abordan las medidas a implementar para resolver los retos de la región en temas de narco, migración y violencia. Al inaugurar el encuentro, el secretario de Estado Rex Tillerson aseguró que Centroamérica es uno de los temas prioritarios para la política extranjera de la Unión Americana. Una América Central más segura y más próspera contribuirá a un hemisferio occidental y a unos Estados Unidos más seguros y prósperos. Estados Unidos reconoce la gran importancia que tiene la región en nuestra agenda de asuntos exteriores y agradecemos la oportunidad de trabajar juntos para crear la prosperidad que todos queremos. Por su parte, el canciller Videgaray aseguró que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida con la Unión Americana y otras naciones del continente. En este sentido, hizo énfasis en la necesidad de la creación de empleo, el fortalecimiento de las infraestructuras y las inversiones en esa región para el bienestar de los ciudadanos centroamericanos. El canciller Videgaray aseguró que las diferencias entre México y Estados Unidos en ciertos temas no va a impedir la colaboración para desarrollar la renegociación de Centroamérica. En conferencia de prensa, Videgaray Caso anunció que México y Estados Unidos acordaron la promoción, inclusión y crecimiento de emprendedores y pymes en esta región. Debemos trabajar en promover una economía incluyente que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos, reduzca los niveles de pobreza, mejore los sistemas de procuración de justicia y asegure la protección de los derechos laborales, la equidad de género, los derechos de los indígenas y la preservación del medio ambiente. El desarrollo tiene que darse a nivel de las comunidades, tiene que ser incluyente y tiene que ser sostenible. Este es el principio de una colaboración, de hacer equipo y de compartir una responsabilidad. Asimismo, Videgaray Caso dijo que la inmigración proveniente de Centroamérica se está reduciendo, aunque reconoció que desconoce si esta situación se convertirá en una tendencia duradera. En su oportunidad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que se debe trabajar de manera conjunta para fortalecer la generación de empleos en Centroamérica. Necesitamos crear las condiciones que permitan que la población se una a la economía formal y asegurarnos de que no recurran a la migración ilegal o en actividades ilegales para alimentar a sus familias. Las inversiones privadas acelerarán que lleguemos a estas metas. Hace unas horas, el secretario Luis Videgaray Caso posteó, es decir, subió una fotografía
donde aparece caminando allá en Washington, en Miami, en la Florida, con el secretario de Hacienda de nuestro país, el señor Mit Curibreñas. Y pone algo así como que llevan 30 años caminando juntos, ¿sí? Por el mismo sendero. Y muchos han comentado que se trata de una fotografía muy importante rumbo al 2018. Véala y coménteme a través de @GustavoRentería en Twitter. En el marco de este encuentro, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, elogió a las fuerzas de seguridad de nuestro país. Dijo que México cuenta con la capacidad para entrenar a la policía de Centroamérica en el combate contra la corrupción, la violencia, el tráfico de drogas y el crimen organizado. En este sentido, destacó la experiencia táctica y de inteligencia de la Marina Armada de México. En el marco de la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, las Secretarías de Relaciones Exteriores y Hacienda firmaron un convenio de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo de este acuerdo es incluir al BID como nuevo intermediario financiero en la canalización de recursos del Fondo de Infraestructura para otorgar apoyos a programas y proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe. Le doy un dato. Este fondo es el principal instrumento de cooperación internacional de México y ha canalizado recursos por casi $130 millones a 16 proyectos en 11 países de la región, financiando carreteras, puentes, hospitales, entre otros muchos proyectos. Previa a la conferencia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly. Allá afirmó que el objetivo de dicho encuentro es continuar trabajando con los países de Centroamérica para hacer frente a los retos comunes de la región. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se reunió con el secretario del Tesoro de la Unión Americana, Steven Mnuchin, para revisar mecanismos de cooperación bilateral. Entre los temas que tocaron fueron el grupo de trabajo bilateral público-privado en materia bancaria, el diálogo estratégico sobre finanzas ilícitas y el Comité de Servicios Financieros. También le quiero informar esta tarde-noche que en el segundo día de las exequias de Sayedna Antonio Chedraui, arzobispo metropolitano de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de nuestro país, también Venezuela, concurrente en Centroamérica y el Caribe, el presidente Peña Nieto montó una guardia de honor ante su féretro. El primer mandatario llegó por la tarde a la Catedral de San Pedro y San Pablo, ahí en Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, para dar el pésame a los familiares, amigos y a la comunidad religiosa del arzobispo, fallecido este miércoles por cáncer de pulmón. Tenía 85 años. El jefe del Ejecutivo llegó acompañado de los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, y del jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, entre otros funcionarios. Luego de permanecer alrededor de 12 minutos, el primer mandatario se retiró sin dar declaraciones a la prensa. También acudieron los empresarios Juan Francisco Ili Ortiz y Olegario Vázquez Raña, además de personajes de la comunidad libanesa. Se espera que sus restos sean cremados este viernes y sus cenizas descansen en ese mismo templo. La Secretaría de Agricultura y el gobierno del estado de Jalisco dieron el banderazo de salida al primer cargamento de mora azul mexicana que se exporta a la República Popular de China como parte de la Estrategia Nacional de Diversificación de Mercados. La Zagarpa informa que el envío constó de 420 cajas de 1.5 kilogramos con un total de 630 kilos de mora azul. La dependencia explica que nuestro país es actualmente el segundo productor mundial de berries en la categoría de frambuesa, zarzamora y mora azul, o mejor conocida como arándano. Le voy a programar avisos, vamos a identificar las emisoras terrestres digitales en todo el país y vamos a regresar para seguirle informando con valor y con verdad. Denos like, por favor. @GustavoRentería en Twitter, @mexaldía en Twitter también. Y le recuerdo, Televisión Educativa MX y periodista Gustavo Rentería en Facebook. Regresamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Yo le quiero enviar un fuerte abrazo a don Rogelio Azcárraga Madero, papá de Jaime Azcárraga Romandía. Hoy en Los Pinos recibió un merecido premio, se lo entregó el titular del Ejecutivo Federal. Don Roger, un fuerte abrazo. Y ya le digo, el presidente encabezó el cambio de la dirigencia en el Consejo de la Comunicación. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su compromiso para fortalecer las condiciones que se requieren para el ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso. El gobierno de la República comparte su convicción de que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática. Por ello, este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación. Al encabezar el cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación, en una parte de su discurso celebrado en Los Pinos, el reportero Álvaro Delgado de la revista Proceso levantó una manta. El mismo presidente intervino para que se le dejara manifestarse. Amigos del Estado Mayor, déjenle que exponga su manta. Estamos hablando de espacios plurales y de libertad a la expresión. A los amigos del periodismo les reitero el compromiso que tiene este gobierno para generar, repito, las mejores condiciones para el ejercicio libre de su profesión. En este sentido, el vocero presidencial Eduardo Sánchez afirmó que quienes trabajan en el ámbito de la comunicación tienen la responsabilidad de velar por cualquier opinión, guste o no, se exprese sin cortapisas. Indudablemente, también tenemos que reconocer pendientes, pero no menos importante es nuestro deber el de ponderar en su justa dimensión lo mucho que los mexicanos hemos logrado, lo que no queremos poner en riesgo y lo que desde luego no estamos dispuestos a perder. En el encuentro se nombró a Federico López Otegui, presidente del Consejo de la Comunicación en sustitución de Alejandro Grisi de Lara. López Otegui dijo que entre sus prioridades es lanzar dos campañas, una de promoción de la lectura y otra en defensa de la legalidad. Instituir la Semana de la Ética, un proyecto que involucre a todos los actores sociales. Buscamos envolver a México en una semana dedicada a la legalidad, promoviendo la adopción de códigos de ética y de conducta y programas de integridad para comunicar todos sus beneficios. Aspiramos a ser una sociedad libre de corrupción. En la ceremonia se entregó el Premio Nacional de la Comunicación 2017 a Rogelio Azcárraga Madero, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, gracias. Las secretarías de Economía y de Agricultura aseguraron que la ley de modernización de la inocuidad alimentaria es una buena medida para la calidad de los productos mexicanos que se exportan a América del Norte y expresaron la conveniencia de que esta ley se aplique en Estados Unidos y Canadá. Las dependencias informaron que en 2016 México exportó 30,000 millones de dólares en productos agropecuarios, lo que representa un aumento de la producción de 7 veces desde la firma del TLC. Los principales productos que nuestro país exporta son aguacate, tomate, cebolla, mango, frijol, berenjena, tequila y claro, también mezcal. Que esta ley cumple el objetivo legítimo de un gobierno de pretender la inocuidad alimentaria para lo que le va a proveer a sus ciudadanos. No vemos un problema a la luz de la Organización Mundial del Comercio, como es de conocimiento general. Las tarifas arancelarias son aspectos que han venido reduciéndose paulatinamente. Básicamente eso es lo que ha hecho Senacica. Difusión, divulgación y acercamiento con los productores a través de nuestros organismos de coadyuvancia para dar capacitación a estos productores. En Chihuahua, una jueza de control vinculó a proceso a Carla Jurado, exfuncionaria de la Secretaría de Educación,
durante la administración de César Duarte por su presunta participación en el desvío de 246 millones de pesos. Esto mediante la firma de contratos que simulaban la prestación de servicios y la adquisición de software para la dependencia. Les recuerdo que por este mismo caso se encuentran en prisión preventiva el exsecretario de Educación, Ricardo Y, así como Gerardo B. Chica, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda Estatal, y Antonio T., exdirector de Adquisiciones. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió 1.300 millones de pesos al PRI, así lo reconoció el exsecretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo Bermúdez. En una carta, se dice escrita de puño y letra por él, este funcionario admite que su voz es la que se escucha en un audio difundido recientemente donde se revela la entrega de recursos al PRI. Bermúdez reconoció que participó en este desvío, sí, de ese dinero del erario para la campaña tricolor a la gubernatura que encabezaba Héctor Yunes Landa. Precisamente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales está indagando los hechos. A través de su cuenta Twitter, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, confirmó que investigan el presunto desvío de estos recursos a la campaña de Héctor Yunes Landa, lo que podría constituir un delito electoral. El presidente de la sección instructora de la Cámara de los Diputados en San Lázaro, Ricardo Ramírez, adelantó que se desecharon pruebas en favor de la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, y que se aceptaron las presentadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Al concluir la reunión de la sección instructora, el diputado federal del PRI explicó que el proceso de desafuero culminará de acuerdo con el cronograma previsto y reiteró que el 6 o 7 de julio presentarán pues ya el dictamen. Indicó que los integrantes de la sección instructora estuvieron de acuerdo en desechar las pruebas testimoniales y periciales presentadas por la defensa de Eva Cadena. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de México abrió una investigación sobre custodios y directivos del penal Neza Bordo por la muerte de José Octavio Sánchez Razo. ¿Quién era él? Presunto violador y homicida de Valeria, la niña de 11 años que fue encontrada sin vida en una combi de la Ruta 40 del municipio de Nezahualcóyotl el jueves pasado. Esto luego de confirmarse que esta mañana se encontró colgado de una cuerda en su celda. El titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, dijo que se indagarán posibles omisiones y el origen de la cuerda con la cual se quitó la vida Sánchez Razo. Por lo pronto, el director del penal Neza Bordo y el jefe de vigilancia ya fueron destituidos. Un bombero murió durante los trabajos de sofocación del incendio que se registra en la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. Esto lo informa Pemex a través de un comunicado. De acuerdo con esta empresa, esta mañana el personal de contraincendio logró apagar la conflagración en los lados poniente y sur y continuaban las maniobras para extinguirlo en las cazabombas donde se mantenía bajo control el incendio. Sin embargo, medios locales informaron que alrededor de las 3 de la tarde el incendio se reactivó luego de que se escuchó un estruendo y comenzó a salir una columna de humo negro que se observaba a varios kilómetros de distancia. Prohibido cambiarle. Se celebró en la Ciudad de México el primer encuentro de Educación Sin Fronteras México-California. Hay funcionarios de la SEP, académicos y autoridades de ese estado dialogaron sobre las oportunidades de colaboración en materia de educación migrante. También destacaron la necesidad de construir puentes y no muros, además de contar con maestros bilingües que brinden oportunidades en ambos lados de la frontera. El encuentro estuvo encabezado por el doctor Salvador Jara, subsecretario de Educación Superior, y Tom Torlaxon, superintendente de Instrucción Pública de California, Estados Unidos. La Comisión Europea confirmó que las negociaciones de separación entre Reino Unido y la eurozona van a iniciar el próximo 19 de junio. De este modo, la fecha original se mantiene a pesar de los retrasos en la formación del gobierno británico tras las elecciones anticipadas del pasado 8 de junio. Ambas partes deberán alcanzar un acuerdo antes del 20 de marzo del 2019.
Y hablando del Reino Unido, de la Gran Bretaña, se elevó a 17 el número de personas muertas por el incendio en esta torre Grenfell en Londres, mientras que los heridos suman 37, de los cuales 18 se encuentran en estado crítico. Las autoridades continúan las labores de rescate en este edificio, sin embargo afirman que es casi imposible encontrar a alguien con vida entre los escombros. La primera ministra Theresa May realizó hoy un recorrido por el lugar de los hechos y se comprometió a realizar una exhaustiva investigación. Quiero reafirmarles que el gobierno hará todo el esfuerzo posible para que sea en Londres y tan cerca como se pueda de su hogar. Pero en estos momentos la gente quiere respuestas. Con toda razón, es por ello que ordené una investigación pública profunda por este desastre. En China se registró una explosión en una guardería. Por lo menos 7 personas mueren y 69 resultan heridas, entre ellas menores de edad. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Suzhou, al oeste del país. Las autoridades aún no determinan las causas de este estallido. En Afganistán, le informo, un kamikaze se hizo explotar este jueves en una mezquita chiita de la capital Kabul. 6 personas mueren y 5 resultaron heridas. El grupo yihadista Estado Islámico se reivindicó este ataque ya. En medio de la crisis diplomática que se vive en Qatar con Arabia Saudita y sus aliados, se anunció que Estados Unidos le venderá aviones de combate F-15 valorados en cerca de 11,000 millones de euros. Esto a pesar de que en días pasados Washington validó los argumentos de naciones de Medio Oriente para aislar a Doha, acusándolo de apoyar a yihadistas. Cabe destacar que Qatar es un territorio importante para el ejército estadounidense, ya que desde ahí lanza sus ofensivas en contra del Estado Islámico en Irak y Siria. En Estados Unidos, de acuerdo con el diario The Washington Post, Robert Mueller, fiscal especial designado para investigar la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, ya tiene en la mira a Trump por obstrucción a la justicia. El medio informa que se ha llamado a altos cargos de inteligencia para indagar si el mandatario trató de interferir en la investigación. De ser así, sería un paso importante para abrir un proceso de impeachment, es decir, de destitución contra Trump. De inmediato el presidente Trump respondió, ya sabe usted, ¿no?, a través de Twitter. Afirmó que se trata de la cacería de brujas más grande de la historia política de Estados Unidos. Dijo que está liderada por gente mala y conflictiva. Reiteró que los argumentos en su contra no tienen fundamentos y están basados en historias inventadas. Los subsecretarios de Educación Básica, Javier Treviño, y de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Alberto Beñé, inauguraron en Culiacán los trabajos de la Reunión Nacional de Seguridad y Prevención Social para un ambiente escolar seguro en educación básica. Treviño resaltó que gracias al compromiso de todos los actores involucrados, los 3 órdenes de gobierno, las autoridades educativas y la sociedad civil, se cuenta con una política integral con visión de largo plazo para promover y reforzar la convivencia escolar y la seguridad en los espacios educativos. Apuntó que el Programa Nacional para la Convivencia Escolar se está implementando en 21,000 escuelas primarias en beneficio de más de 4,400,000 alumnos y que para el próximo ciclo escolar se va a aplicar en poco más de 70,000 escuelas en beneficio de cerca de 10 millones de estudiantes en toda la República. Esta nota es muy interesante. La religión católica en México se está debilitando. De acuerdo con una encuesta realizada por la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, la población católica pasó del 95 al 83%. Pese a ello, el estudio confirma que seguimos siendo un país muy religioso, pues ese 8% de ciudadanos que cambiaron, mejor dicho, que se fueron del catolicismo, únicamente se cambió de credo.
es un país que en últimas décadas está viviendo un cambio y una transformación acelerada de diversidad religiosa. Los principales cambios que apuntan a un reacomodo del campo religioso en México son la baja del catolicismo, acompañada de la diversificación religiosa, primordialmente protagonizada por grupos evangélicos, pentecostales y paraprotestantes. La encuesta presentada en las instalaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que 79.5% de las personas religiosas están de acuerdo en que se enseñe sobre sexualidad en escuelas públicas, pero 71.7% rechaza el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, así como el aborto. En materia política, 89% rechaza los candidatos para que utilicen símbolos o recursos religiosos para ganar votos, mientras que 75% están de acuerdo en que todos tienen derecho a participar en una elección sin importar su culto religioso. La no participación en los procesos electorales, la no intervención en la concreción de política pública. Realmente la laicidad es lo que permite que no haya discriminación en materia religiosa. Entonces, más que nunca, ese valor constitucional, digamos, que damos por hecho, más que nunca lo debemos celebrar. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presentó el informe sobre el comportamiento de las instituciones financieras en la atención de reclamaciones. Ahí Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef, informó que durante el primer trimestre de este año impusieron 1.418 sanciones por un monto de 44.43 millones de pesos. Y con relación a los procesos que derivan de la atención a usuarios o que podrían estar relacionadas directamente con el tema del IDATU, se presentaron 293 sanciones, que es importante decir que muestran una disminución del 40% con respecto al primer trimestre de 2016, por un monto de 8.87 millones de pesos. Asimismo, Di Constanzo advirtió que el índice de desempeño de atención a usuarios muestra que los bancos registran una calificación a la baja desde el tercer trimestre del 16, siendo BBVA Bancomer el peor ranqueado. Entre las fallas detectadas se encuentra que no emiten respuesta en tiempo a los usuarios y que dan respuestas incongruentes o incompletas. El banco con el peor IDATU es Bancomer, con 5.95. Cabe señalar aquí que 4 bancos del llamado G7, es decir, 4 de los bancos más grandes del país, que además representan el 66% de la cartera total de crédito, se encuentran por debajo de la media del índice de desempeño de atención a usuarios. Le tenemos más información. Flor Hurtado le comunica. Hola Flor, ¿cómo has estado? Buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día. Los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país y comenzamos con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque hizo un llamado a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores para que impulsen el crecimiento al salario mínimo. Dijo que este aumento permitirá cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el combate a la desigualdad de la ONU. Porque estamos hablando de trabajo decente, estamos hablando de combate a la pobreza y me parece que de manera transversal tocaríamos varios de estos puntos y estamos muy cercanos a lograr este objetivo. Ya no falta mucho, ya tenemos varios consensos y yo reitero este atento llamado para que pudiéramos concretar en breve esta tarea de incremento al salario mínimo. Vamos a darle la vuelta a la página. La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una acción sin precedentes. Ordenó el arresto de Pedro Landero López, expresidente municipal de Nacajuca, Tabasco, así como de todo el cabildo que gobernó de 2013 a 2015 en esa comuna. El motivo, bueno, le explico, este fallo histórico responde a que desacataron la orden de pagar un millonario laudo a decenas de trabajadores que fueron dados de baja.
Vámonos a Michoacán porque ahí fue asesinado Raúl Jesús Miranda Valencia, quien fuera subprocurador regional de justicia en Zamora durante el gobierno de Fausto Vallejo. Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la colonia La Nueva Luneta de Zamora. Las autoridades explicaron que dos sujetos, quienes viajaban en moto, dispararon en al menos 3 ocasiones contra el exfuncionario de 48 años de edad. En un inicio sobrevivió al ataque, sin embargo, falleció horas más tarde mientras era atendido en un hospital particular. Cabe recordar que Miranda Valencia fue el abogado que defendió a Rodrigo Medina, el Gerber, hijo de Fausto Vallejo Figueroa, y que fue acusado por reunirse y encubrir a Servando Gómez, alias La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios. En Sonora, el ejército le dio un golpe al narco. En el municipio de Oquitoa, al norte del estado, militares detuvieron a 7 presuntos delincuentes. Les incautaron media tonelada de marihuana, un arsenal completo conformado por armas largas, cortas, cartuchos y cargadores, así como 2 vehículos y 7 camionetas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este logro fue parte de las operaciones para debilitar a la delincuencia organizada y, pues claro, también para darle estabilidad al país y tranquilidad a la ciudadanía. Y ante la ola de violencia que se vive en Tamaulipas, se instaló un Consejo Consultivo de Seguridad. Su objetivo es generar un espacio permanente para el diagnóstico, planeación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia. El Consejo cuenta con la participación de académicos, expertos y consultores en seguridad pública, procuración de justicia, derechos humanos, ciencias sociales y forenses. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que este proyecto busca alinear las acciones de los 3 órdenes de gobierno para recuperar la paz en el estado. Por cierto, y para no perder la costumbre, una vez más se activó la alerta de riesgo en Reynosa, esto por detonaciones de armas de fuego en la colonia La Laguna. Afortunadamente la situación quedó controlada. Es momento de ir a un corte. Esto es México al Día. Seguimos con más información. Muy buenas noches. Hace unas horas, una comitiva de vecinos de las delegaciones Miguel Hidalgo, Gustavo Madero y Cuauhtémoc asistieron a las oficinas del doctor Mancera, jefe de gobierno de la gran ciudad, ahí en pleno Zócalo, para entregarle un documento. En este documento le exigen a funcionarios que se apeguen a la ley y detengan las obras de construcción de la línea 7 del Metrobús. Los vecinos afirman no ser enemigos, sino que solo quieren ser partícipes de las decisiones que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes de la gran ciudad. En el caso de la construcción de la línea 7 del Metrobús, el problema fundamental no es el proyecto per se, sino que, como en muchos de sus proyectos, el gobierno no informa a los ciudadanos con oportunidad y no tiene oídos abiertos a sus inquietudes y demandas. De forma respetuosa, lo invitamos a que abra un espacio de discusión y acuerdos entre su gobierno y la ciudadanía. Lo invitamos a que decidamos juntos una política integral de transporte en nuestra ciudad. También hoy, le recuerdo, es el Día Mundial declarado por la ONU para hacer conciencia sobre el abuso y maltrato de los abuelitos, los adultos mayores. 1 de cada 10 mexicanos tiene más de 60 años según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esta cifra va aumentando rápidamente al mismo tiempo que aumenta la esperanza de vida. Por eso es importante preguntarnos qué tan preparados estamos como individuos y sociedad para cuidar con calidad a mayor número de adultos mayores. En el 2050 será el 25-26% de adultos mayores, ahorita hablamos del 10%. Entonces viene el tema de concientizar y sensibilizar sobre los derechos de los adultos mayores. Si bien todos esperamos llegar a un envejecimiento saludable, recibiendo cuidados de parte de nuestros seres queridos, muchas personas llegan a la tercera edad en condiciones deterioradas por alguna enfermedad, así como rodeadas de abusos y maltrato. Mucha de la problemática que empieza a haber al interior de las familias es precisamente porque hay un adulto mayor que ya no está envejeciendo bien, que ya no es útil, digamos, para la familia. Entonces todo eso empieza a generar hacia el interior de la familia un descontento, que muchas veces se convierte en violencia. De acuerdo a datos de la encuesta sobre maltrato a personas mayores aplicadas en la Ciudad de México, el 16% de los adultos mayores reciben algún tipo de abuso. El 85% de los casos son provocados por la familia inmediata, hijos, nietos o sobrinos. El mayor número de denuncias que recibimos son donde los violentadores son los hijos que violentan a adultos mayores, a personas mayores que pueden estar postradas en una cama.
Ahora ya no tienen un sustento económico esas personas adultos mayores. Para muchos hijos se convierten en una carga y eso genera un tipo de problemática familiar que puede desencadenarse en el delito de violencia familiar. Los tipos de violencia son varios, sin embargo, los más recurrentes son el abuso psicoemocional, violencia física y el despojo patrimonial. En México, los adultos mayores tienen por ley una serie de derechos que protegen su dignidad y salud, así como asesoría jurídica y educación gratuita. También preferencia al acceso de servicios y asistencia social. La denuncia de cualquier tipo de abuso es vital para erradicar la violencia en la vejez. Para México al Día, Omar Vera. Omar, saludos. En defensa de la libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a los concesionarios de radio y TV a propiciar el uso correcto del lenguaje. Mire, es un caso muy interesante. Se trata del caso de una estación de radio comercial de Iguala Guerrero, quien fue amparada en contra de la fracción novena del artículo 223, que obliga a los medios de comunicación a propiciar un uso correcto del lenguaje. Esta resolución advierte que esta norma es demasiado ambigua y choca con la Carta Magna, con la Constitución, donde se establece una sola lengua nacional y puede convertirse en una limitante para las libertades de expresión y difusión. Este caso, claro, sienta precedente para que otros medios puedan obtener la protección de la justicia en este mismo tema. Judith Gradilla, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Gustavo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Este fin de semana, por primera vez, la Compañía Nacional de Danza presentará en Bellas Artes la obra Manon. La puesta en escena narra la historia de dos jóvenes, una atractiva muchacha destinada al convento y un estudiante de teología que se enamora perdidamente de ella. Debido a la situación en la que se encuentran, deciden huir a París, donde la falta de dinero pone al descubierto sus auténticas formas de ser. Manon, mujer ambiciosa que aspira por encima de todo al lujo y a la comodidad, hasta llegar a la traición y prostitución. En más recomendaciones, el Museo del Mural Diego Rivera del Instituto Nacional de Bellas Artes alberga en estos momentos la exposición Monstruosismos y Nueva Figuración, conformada por 43 piezas de pintura, dibujo, gráfica, escultura y fotografías provenientes del acervo del Museo de Arte Moderno y de 5 colecciones públicas y privadas. El conjunto de obras invita al público a conocer propuestas artísticas relacionadas con el monstruosismo, que se perfiló como tendencia fuerte a mediados del siglo XX. La exhibición aborda como tema principal este concepto, inspirado en una estética que se opuso a las representaciones clásicas de la figura humana. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se estará proyectando la película belga El caballo de Winky. La película cuenta la historia de Winky, una niña china de 6 años que emigra a los Países Bajos con sus padres. Solo desea una cosa para Navidad: montar un verdadero caballo. Mientras tanto, luchará por integrarse a una cultura totalmente opuesta a la suya, conservando sus sueños al tiempo que vive aventuras y fantasías. Esta exitosa película para niños toca temas como la inmigración y la importancia de la propia cultura. Y en algo más, un 14 de junio, pero de 1986, muere uno de los mejores escritores de los últimos años. Se trata del argentino Jorge Luis Borges. Es por esta razón que esta semana quiero recomendarles el libro de los seres imaginarios. En este texto, Borges realiza la descripción de 116 monstruos que han poblado las mitologías y las religiones. Algunos, como el golem, la esfinge y el centauro, pertenecen al mundo de la metafísica o de la literatura. Otros son ya célebres en la invención humana, como los gnomos. Esto es todo por hoy, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura, Entretenimiento y algo más. Judith, muchísimas gracias. Bueno, continúa en el ambiente político la posibilidad de la segunda vuelta electoral. Ayer abrí mi cuenta Twitter, @GustavoRentería, para que opinaran. Gracias por sus comentarios. Están encontradas las opiniones. Para unos se le da legitimidad, fuerza, estabilidad política al próximo presidente de México, y otros dicen que no, que ya es muy tarde, que ya no se pueden cambiar las leyes electorales y que ahorita no se puede legislar sobre las rodillas la Carta Magna. ¿Qué piensa usted? @GustavoRentería. Vamos a una pausa
y tome nota el pronóstico del clima para las próximas horas. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Recuerdo que a continuación es una producción del Canal 22. Adelante, Rafa García Villegas. Muchas gracias, mi estimado Gustavo. Qué gusto saludarte como siempre a ti y a los amigos de México al Día. Y nos vamos con la información cultural. La riqueza milenaria de la música persa se presenta durante este mes en la Fonoteca Nacional. El próximo sábado, el músico iraní Mehdi Moshtagh presentará Tarde y Lejos, el primer álbum producido en México, conformado por piezas inéditas que muestran el arte de improvisación de la riqueza musical del Radif. Este es el disco Tarde y Lejos, que se produjo año pasado, en noviembre, y pues es el primer disco de música clásica persa publicado y producido en México y en América Latina. Tiene una historia muy larga porque la primera parte de ese disco se grabó el año 2007 en la ciudad de Teherán, en Irán, y las otras partes se grabaron el año pasado en una presentación en vivo en Radio UNAM, y después se juntaron todas esas partes grabadas dentro de un disco que se llama Tarde y Lejos. Y es un recital de solo de setar, improvisaciones y piezas compuestas mías. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches. Será afortunadamente viernes mañana. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, informa Ruth Alarcón. El canciller Luis Videgaray afirmó que el desarrollo de Centroamérica es una responsabilidad compartida entre Estados Unidos, México y los países de la región. John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, elogió a las Fuerzas de Seguridad de México por su capacidad en el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró su compromiso para garantizar las condiciones de trabajo de todos los periodistas y afirmó que esta labor es indispensable en la sociedad mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el arresto de Pedro Landero López, expresidente municipal de Nacajuca, Tabasco, así como de todo el cabildo que gobernó de 2013 a 2015 por el desacato a una orden del máximo tribunal. En el mundo, una explosión en una guardería de China dejó 7 muertos y al menos 66 heridos. Y en los deportes, el PSV Eindhoven de Holanda hace una propuesta formal para fichar al mexicano Irving Lozano. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana, Pati Yomar, y a las 2:30, Ana Cristina Olvera. Nos tenemos una cita mañana a las 9:21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós.
Esto es México al Día.